Buenas tardes. Empezamos esta nueva sesión. De aquí en adelante les indico que vamos enrumbados en la parte final de la materia que entra en el primer parcial. En particular, ahora lo que vienen son los capítulos de aplicaciones. Son varias aplicaciones, entonces tienen que tomarse con calma estos temas, pero como dice uno, tampoco quedarse dormidos, ¿verdad? Porque son muchas aplicaciones más toda la teoría que ya vimos, entonces son evaluaciones, pues que contienen muchísimos detalles, ¿verdad? Muchos aspectos. El día de hoy vamos a grosso modo se estudian varias aplicaciones de las ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. La primera aplicación que vamos a trabajar es el que tiene que ver con mecánica, ¿ok? Con la segunda ley de Newton específicamente. De ahí nos vamos a mover hacia problemas de soluciones. Ese es otro tipo de aplicación que comúnmente le llaman los problemas de tanques. La tercera aplicación va a tener que ver con cuestiones geométricas, algunas aplicaciones de la geometría, rectas tangentes, rectas normales, área bajo la curva. Hay algunas aplicaciones geométricas que se modelan con ecuaciones diferenciales. Y la cuarta aplicación en realidad tiene que ver con subaplicaciones, que tiene que ver con las leyes de enfriamiento o más bien leyes de calentamiento, desintegración de sustancias radiactivas, o sea, tienen que ver con ciertas aplicaciones de modelos exponenciales. Entonces, son varias cosas. El día de hoy me voy a dedicar explícitamente a mecánica. El viernes me voy a dedicar a lo que tiene que ver con problemas de tanques. Muy probablemente, si me quedara tiempo, empiezo aplicaciones geométricas. Y si no, geométricas quedaría para hoy en 8. Y ahí vamos. El punto es que esta semana y la otra es para ver puras aplicaciones. ¿Ok? Entonces, las aplicaciones a la mecánica se basan en lo que es la segunda ley de Newton. Recordemos que aquí están enunciadas para ustedes a modo recordatorio, las tres leyes de Newton. La primera lo que me dice es que, como puedes ver, un cuerpo en reposo tiende a permanecer en reposo, mientras que un cuerpo en movimiento tiende a persistir en movimiento en línea recta con velocidad constante, salvo que haya fuerzas externas, como por ejemplo fuerzas de resistencia, fuerzas de fricción, que hagan que el movimiento tienda a detenerse. Esa es la primera ley. La tercera ley es que a cada acción existe una reacción igual y opuesta. Y la segunda, que es la que nos va a dar la aplicación que queremos trabajar el día de hoy, es que la razón de cambio, o sea, la tasa de cambio de la cantidad de movimiento que tiene un cuerpo, que normalmente se le llama momentum, la cantidad de movimiento que tiene un cuerpo, es proporcional a la fuerza neta que actúa sobre el cuerpo y tiene la misma dirección que la fuerza. ¿Ok? Entonces, vamos a tomar este enunciado de la segunda ley de Newton y vamos a llegar al modelo tradicional que usted conoce. De hecho, estos son recortes del folleto, porque no tiene mucho sentido volverlo a escribir. Entonces, ¿qué es lo que dice la segunda ley específicamente? Entonces, habla del momentum, que es la cantidad de movimiento que tiene un cuerpo. La cantidad de movimiento se cuantifica en física a través del producto de la masa con la velocidad que lleva el objeto. Entonces, el producto de la masa con la velocidad es lo que vamos a llamar la cantidad de movimiento o el momentum. Esa es la forma de cómo los físicos cuantifican cuánto movimiento lleva un objeto que se está desplazando. Entonces, es la masa por la velocidad. ¿Ok? La segunda ley de Newton habla justamente de la razón de cambio del momentum. Entonces, dicha razón de cambio sería la derivada de la masa por la velocidad, porque ya dije que la masa por la velocidad es la forma de cómo cuantifican la cantidad de movimiento. Y si yo hablo de la forma en que varía eso, pues entonces sería la derivada de la cantidad de movimiento, es decir, la derivada de la masa por la velocidad, ¿ok? Entonces, ¿y qué es lo que decía justamente la ley? La segunda ley, lo que dice es esta igualdad que está acá, que es que la razón de cambio de la cantidad de movimiento es proporcional a la fuerza neta que se aplica sobre el objeto, ¿ok? Si asumimos dos cosas en particular, si asumimos que esa constante de proporcionalidad es 1
y adicionalmente asumimos que la masa es constante, que a velocidades razonablemente, o sea, para nuestro medio físico, nosotros podemos asumir que la masa es constante, porque en general la masa depende de la velocidad a la cual se desplaza el objeto. Pero si estamos asumiendo que son velocidades relativamente reales para nuestra física del mundo, podemos asumir que la masa es constante y por lo tanto la podríamos sacar de esta derivada. Entonces, esta ecuación que tengo arriba se convierte justamente en esta, porque la parte de la derecha es simplemente la fuerza neta y la parte de la izquierda, sacando la masa, me quedaría entonces la masa multiplicada por la derivada de la velocidad. ¿Ok? Y pues justamente, recuerden, porque esto sí es un recuerdo, es algo bastante conocido por ustedes, que el cambio o la razón de cambio de la velocidad con respecto al tiempo de un objeto es lo que se va a llamar la aceleración. Entonces, bajo esa explicación, llegamos al modelo tradicional que usted conoce para la segunda ley de Newton, que es que un objeto en movimiento se rige por esta ecuación, que es que la fuerza neta, o sea, la fuerza neta implica la sumatoria de fuerzas, las fuerzas que van a favor y se van sumando y las que van en contra se van restando. El resultado de eso se llama la sumatoria de fuerzas o la fuerza neta. Y justamente lo que dice la segunda ley de Newton es que la fuerza neta es igual a la masa por la aceleración que tiene el objeto. Y nuestras aplicaciones a la mecánica se van a regir explícitamente por la aplicación de esta ley, ¿ok? De esta ley que está acá. Bien, dicho eso, voy a agregarle una ecuación bastante común que se utiliza, que es una consecuencia de la segunda ley de Newton. ¿Cuál es esa consecuencia? Si usted asume que en un cuerpo que está en movimiento, por ejemplo, un objeto en caída libre, ¿ok? Si yo asumo caída libre, la caída libre se supone que es un modelo ideal que en el medio físico no tiene mucho sentido porque en el medio físico siempre van a existir fuerzas de resistencia como por ejemplo el aire o fuerzas de fricción. Entonces, si yo asumo que estoy en caída libre, en el que la única fuerza que está involucrada es el propio peso del objeto, entonces, significaría que el modelo de la segunda ley de Newton, en el cual la fuerza es igual a la masa por la aceleración, pues entonces, si yo asumo que la única fuerza es el propio peso, entonces la sumatoria de fuerzas sería el peso. La masa, pues es la masa, y en ese caso, la aceleración que experimenta el cuerpo sería explícitamente gracias a la gravedad. Entonces, la aceleración del objeto corresponde a la gravedad. Entonces, esa es una ecuación que surge de un escenario ideal de una caída libre en vacío. Y lo que me genera entonces es la relación entre el peso y la masa, porque ya esto es una historia bastante conocida y trillada por ustedes, que hablar de peso y hablar de masa no es lo mismo, justamente porque el peso es el producto de la masa con la gravedad, ¿ok? Entonces, esta ecuación la vamos a estar usando recurrentemente en los ejercicios si la requerimos. Entonces, en resumen, ¿qué ecuaciones llevamos? Llevamos justamente entonces que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Llevamos que el peso es igual a la masa por la gravedad. Llevamos que si el objeto está en movimiento, es usual en física usar a X como función que depende del tiempo. Entonces hablamos de un X de t para modelar el desplazamiento del objeto. La derivada del desplazamiento lo denominamos la velocidad y la segunda derivada del desplazamiento lo llamamos justamente la aceleración, ¿ok? ¿Y qué es lo que está diciendo entonces en resumidas cuentas la segunda ley de Newton? Entonces, que la fuerza total, que es la sumatoria de fuerzas, es igual a la masa por la aceleración, o dicho de otra manera, masa por X segunda, donde X segunda pues es la segunda derivada del desplazamiento, que sería la aceleración. Entonces, teniendo esa explicación introductoria,
Pues entonces los problemas que ustedes tienen que aprender a trabajar acá son problemas que se rigen justamente con esa ley, con todos los cuidados inherentes, ¿verdad? Que aunque uno diga, mira qué fácil, es simplemente entonces aplicar esa ley. Claro, pero ya hay que tener cuidado cómo modela usted el problema, que si una fuerza la tengo que poner positiva o la otra negativa, que para dónde vamos a asumir la dirección positiva, la negativa, bla, 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 todas esas cosas. Entonces, para ir concretizando nuestra explicación ya con ejemplos concretos, les comento que, bueno, es bastante conocido por ustedes también, que existen sistemas de unidades, ¿ok? Existen sistemas de unidades. El sistema que utilizamos en Costa Rica es el sistema MKS. Ese es el más común para Costa Rica, en el cual entonces, para efectos de fuerzas, las vamos a medir en Newton, las unidades de distancia es el metro, las unidades de masa es el kilogramo, las unidades de tiempo es el segundo en este sistema. La aceleración, por lo tanto, la vamos a expresar en metros por segundo al cuadrado. Y para efectos de este sistema, la gravedad es aproximadamente 9.8 metros por segundo al cuadrado. ¿Ok? Existen otros sistemas. De hecho, el sistema del centro es muy común en Estados Unidos, o sea, el sistema PLS. Y aquí es donde yo quiero hacerles una observación. El folleto que hemos estado, o los folletos que hemos estado utilizando, básicamente han sido los de Sharay Meneses, ¿no? Entonces, esos folletos usted los descarga de la comunidad de cálculo, de ecuaciones diferenciales, y en particular este sería el folleto número 2, que es el que tiene que ver con aplicaciones, así se llama, aplicaciones de las ecuaciones diferenciales de primer orden. Resulta que Sarai, esos folletos, se basó, o sea, parte de la bibliografía que ella utiliza es de libros gringos. Entonces, si uno revisa los folletos de Sarai, la mayoría de los problemas vienen muy centrados en el PLS. Entonces, uno, aunque es una cuestión de equivalencias, ¿verdad? Porque usted sabe que así es como funcionan los sistemas de unidades, podría ser que uno se cierre mucho a estar utilizando este sistema y en Costa Rica es el que se utiliza más es este otro, aunque al fin y al cabo son equivalencias, ¿verdad? Son equivalentes, es cuestión de escalas, nada más. Entonces, les comento, y ahí es donde quiero ser enfático, les comento que voy a compartir un momento el, el, la pantalla de mi computadora. Permítanme un momento, por favor. Ajá, voy a compartir. En este momento están viendo la pantalla. Ve, aparte de los materiales del curso, y por aquello que no se me pierdan, voy a meterme un momento al TEC Digital. En el TEC Digital, cuando usted se mete aquí en las cátedras, entra ecuaciones diferenciales. Y aquí dicen consignas, presentaciones, folletos, prácticas. ¿Ves? Si le das a folletos, entonces están los de Sarai. Ese que le digo, las aplicaciones, es este. Es el folleto número 2 de aplicaciones de primer orden. ¿Ok? Y está muy bien. Sin embargo, nótese que aquí más abajo hay un libro hecho también por gente de la Escuela Matemática del TEC. Este libro en particular, pues también les sirve como referencia a ustedes, pero en particular lo que quiero comentarles es que este libro en general para practicar, o sea, de pronto el folleto de Sarai es un poquito más fuerte en términos de la teoría y las explicaciones, pero este libro es muy buena fuente para ejercicios, entonces ese material siempre ha estado ahí. Y mi recomendación para el día de hoy es que el capítulo 3 de este libro está muy bien para efectos de las aplicaciones que entran en el primer parcial. Ahí están todas. En cambio, por ejemplo, el folleto de Sarai tiene el de mecánica, sí lo tiene. Los problemas completamente centrados en el sistema en el PLS, que es el sistema gringo. Casi que no encuentran ningún problema que tenga que ver con unidades nacionales. En cambio, este libro, pues los autores lo centraron mucho a Costa Rica. ¿Ok? Entonces, todo bien. Al igual que el folleto de Sarai, tiene mezclas químicas, reacciones químicas, crecimiento y decrecimiento.
Y una ventaja que tiene este libro es que en particular trae aplicaciones a la geometría. Entonces, en cambio, el folleto de Sarai no trae aplicaciones a la geometría. Entonces, para efectos de las aplicaciones, yo les recomiendo que utilicen los dos materiales, como han venido. Lo que pasa es que hasta ahora ustedes han estado muy centrados en los folletos de Sarai. Pues les digo ahora, tírele un ojito a este libro que ustedes tienen ahí en la comunidad, porque por lo menos para este tema de aplicaciones, este libro está muy, muy bien. Entonces, si yo me voy aquí al capítulo 40, perdón, a la página 45, que es donde están las aplicaciones a la mecánica, es lo que quiero guiarles, porque los estudiantes siempre tienen como la duda de, profesor, ¿de dónde practico? ¿De dónde me recomienda? Pues resulta que aquí en la página 45 vienen las aplicaciones, vienen los de mecánica, vienen ejemplos resueltos, eso está muy bien, vienen ejemplitos resueltos, pero centrándome en lo que quiero, todos estos son ejemplos resueltos, pero en lo que quiero, vea que el autor o los autores hacen un apartado que tiene que ver con problemas de caída libre, luego le agregan problemas de caída libre con resistencia, le agregan un capitulito por aquí de movimiento horizontal con resistencia, y tras de eso le agrega por acá, bueno, este ya no tiene como mucha gracia, uno de ciencia ficción ahí, el autor quiso agregar un problemilla. En realidad lo que más me interesa son los primeros, estos tres primeros que hablé, de los de movimiento horizontal con resistencia y problemas de caída libre. ¿Ok? Entonces, otra ventaja que tiene este material, y no se los voy a ocultar, el autor para cada problema, él acostumbra al final del libro, para cada problema, usted se viene para aquí al puro final, voy, ya casi le llego, y él hace un capítulo de sugerencias, ¿ves? Entonces, a veces uno está, ¿ves? Por ejemplo, a veces uno está medio pegado en un problema, por ejemplo, entonces este autor acostumbra a hacer un capítulo de sugerencias, ¿ves? Por ejemplo, aquí le dice el problema 8, la ecuación h de t no se puede resolver en forma exacta, use la función solve, o sea, él le va guiando con una cierta sugerencia para cuando uno está muy pegado. Aquí es un capítulo de sugerencias, y al puro final ya pone propiamente las respuestas. Cuando terminan las sugerencias, cuando terminan las sugerencias, él ya comienza, permítame porque eso se va a llevar un rato para llegarle. Cuando ya terminan las sugerencias, vean que aquí vuelve a ver capítulo 3, pero ahora ya sí están propiamente las respuestas. ¿Ok? Entonces, les recomiendo por lo menos esta parte de las aplicaciones que la estudien de este libro, y ahí tienen sugerencias y tras de eso tienen las respuestas. Entonces, está bien. Pueden complementar también con el de Sharai, pero este está muy bien para efecto. Entonces, quería sacar este apartadito para que ustedes se ubiquen bastante bien. Bueno, dicho todo eso, ya ahora doy por cerrado el que ya saben de dónde practicar. ¿Okay? Ya saben de dónde practicar. Y de hecho, los tres problemas que les voy a, por lo menos los tres problemas que les voy a explicar el día de hoy son tomados de este libro. De hecho, los tomé del material de los videos, ¿verdad? Que se ponen en las consignas, pero a su vez los autores de esos videos los tomaron de este libro. Que esta es la fuente principal, este libro, específicamente lo tomaron de ahí. Y bueno, lo que les decía entonces, que existen, ya para terminar esta idea, los sistemas de unidades. Entonces aquí miden la fuerza a través de libras de fuerza, la distancia la miden en pies, para la masa hablan también de libras, entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque en este sistema se usa la libra y por contexto uno tiene que ver si le están hablando de libras asociadas a la fuerza o libras de masa propiamente, ¿ok? Porque normalmente a la libra de masa el nombre correcto es hablar de geolibras, o también se usa la terminología de slug. Pero lo que pasa es que a veces en los problemas se habla de libremente nada más, o sea, nada más el autor pone libra, una libra masa, y entonces esa libra no es la libra asociada a esa fuerza. Entonces tenga cuidado porque aquí hay una pequeña situación donde uno podría enredarse por contexto. ¿Qué es la ventaja? Es que en Costa Rica nosotros utilizamos el MKS, entonces no tenemos ese enredo porque la fuerza la modelamos con Newton, y pues cuando hablamos de kilogramos estamos hablando de masa. ¿Ok? Así de sencillo. Por cuestión de escalas, utilizando
dado que aquí se están midiendo las distancias en pies, entonces la gravedad mide aproximadamente 32 pies por segundo al cuadrado. Y en el sistema CGS, que es el que utiliza más bien los centímetros, los gramos y los segundos, la gravedad es aproximadamente 980 centímetros por segundo al cuadrado. ¿Okay? Entonces, siempre hay que cuidarse con qué. Que el problema que usted resuelve esté completamente metido, ya sea en este sistema, en este o en este. O sea, hay que casarse con uno de los sistemas. A veces, por ejemplo, usted viene un problema en que le dan la fuerza en Newton, le hablan de metros, entonces usted dice, estoy metido en el MKS, y de pronto la masa se la dan en gramos. Entonces, es responsabilidad suya esa masa que le están dando en gramos, pasarla a kilogramos para homogenizar el sistema adecuadamente, o sea, que estés completamente metido en el sistema correspondiente. Entonces, dicho eso, voy a centrarme en el primer problema, que es el mismo que explica Cindy. Ya yo le dije a usted que aquí no es secreto de Estado. Yo estoy agarrando los mismos problemas de ella, le voy a agregar uno más, que explican los videos de las consignas, ¿verdad? Y a su vez le comento que estos problemas son tomados de ese libro, ¿ok? Entonces, el primer problema que vamos a resolver el día de hoy es el que está viendo usted en pantalla, y todos se van a relacionar justamente con la segunda ley de Newton. Entonces, ¿qué es lo que dice el problema? Lo que dice el problema es que un objeto se deja caer desde un puente con un impulso inicial de 8 metros por segundo hacia arriba. Ya que de una vez viendo este metros por segundo, esto inmediatamente me está diciendo que las unidades de distancia las estoy midiendo en metros. Entonces, de una vez yo digo, esto me está cayendo en el MKS, ¿verdad? Que es el sistema asociado a Costa Rica, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Aquí tenemos un cierto puente, digamos, no sé, digamos que este es el puente, este es el puente, este es el puente, y pues entonces de esta posición se arroja un objeto hacia arriba. Entonces, el objeto usted lo va a arrojar, y bueno, ya sabemos con nuestro conocimiento básico de física, sabemos que el desplazamiento que va a describir justamente eso va a ser es un movimiento parabólico, ¿ok? Y en cualquier caso, aunque uno no sepa que es parabólico, el modelo me va a decir que la solución del problema es una parábola. Entonces, aunque yo no sepa lo que ya todos sabemos, que ese tipo de movimiento es parabólico, el mismo modelo a través de las ecuaciones diferenciales me va a decir que es un movimiento parabólico. O sea, eso, la misma resolución del ejercicio nos lo va a decir. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que estamos arrojando el objeto, y ese objeto lo vamos a enviar con un impulso inicial de 8 metros por segundo. Es decir, vamos a tener una velocidad inicial de 8 metros por segundo. Y siempre es importante en todos estos problemas físicos definir adecuadamente tal vez no es la palabra adecuada para esto. Simplemente el detalle es casi sé bien hacia dónde vas a asumir lo positivo y hacia dónde vas a asumir lo negativo. Entonces es bastante común, por nuestra posición estándar, nosotros asumimos normalmente lo positivo hacia arriba, ¿verdad? Lo positivo hacia arriba y lo negativo hacia abajo. Entonces, nuestra referencia bajo eso que estamos asumiendo, es como si tuviéramos nuestro sistema de referencia colocado aquí, y por lo tanto esta es nuestra dirección positiva y esta es nuestra dirección negativa. Y esta es la posición de donde se mandó el objeto, esta va a ser como la posición inicial. Por lo tanto, en el momento en que el objeto pasa por acá, ya aquí vamos a describir la posición del objeto con con un signo negativo. Por ejemplo, si yo digo -1, que la distancia, el desplazamiento es -1, o la posición del objeto es -1, entonces lo que significa es que está por debajo de la posición donde el objeto fue lanzado. ¿Ok? Entonces, como estamos hablando, si sigo leyendo el problema, dice que suponga que la resistencia del aire es despreciable. Entonces, aunque eso no es real, porque la resistencia del aire no es despreciable, pero bueno, así está el problema. Que asumamos que no hay resistencia, y dice que cuánto tiempo tarda el objeto en alcanzar su punto máximo. Es decir, cuando el objeto llega a este punto aquí en particular, entonces, ¿cuánto tiempo ha transcurrido?
Y luego, ¿a qué altura sobre el punto inicial está ese punto más alto? O sea, aquí, ¿a cuánta altura está? Luego, ¿cuánto tarda el objeto en pasar de vuelta por la misma altura desde la que fue lanzado? Es decir, cuando pasa por acá, ¿cuánto tiempo ha pasado? Entonces, si usted puede ver, las preguntas giran alrededor de alturas y tiempo, ¿ok? Entonces, justamente podemos utilizar la segunda ley de Newton de la siguiente manera. Podemos decir que como es un problema, podemos definir, si usted gusta, porque son problemas de altura, entonces digamos que h de t sería la altura en el tiempo t. ¿Y esto sería qué? Entonces esto sería la altura sobre el puente, o sea, medido a partir del puente, sobre el puente, sería t segundos después de que se lanzó el objeto, ¿ok? Desde que se lanzó el objeto, ¿ok? Entonces, esto lo puedes ver como una altura o simplemente lo puedes ver como un desplazamiento, ¿verdad? Porque simplemente yo digo que si el desplazamiento es positivo es que estoy por arriba de la posición inicial y si el desplazamiento es negativo es que estoy por debajo de la posición inicial. O sea, puedo ver el desplazamiento medido con respecto a la posición inicial. Entonces, dicho eso, ¿qué es lo que me estaría diciendo la segunda ley de Newton? Lo que me diría es que la masa del objeto multiplicado por la aceleración, que sería un h segunda, ¿verdad? Entonces, masa por aceleración es igual a la sumatoria de fuerzas. Pero en este caso particular, vea que estoy asumiendo que la resistencia del aire es despreciable. Por lo tanto, estoy asumiendo como si fuera un problema en caída libre, por así decirlo. Es decir, que solamente voy a considerar el peso del objeto, el peso del objeto. Por lo tanto, esta suma de fuerzas quedaría asociada al peso, que el peso lo modelamos como la masa por la gravedad. Entonces, ¿qué es lo que me va a quedar? Sería la masa por la gravedad. Por lo tanto, la ecuación diferencial que me está quedando es que la masa por la segunda derivada es igual a la masa por la gravedad. La masa se cancela y por lo tanto lo que me queda es que h segunda es igual a g. ¿Ok? Ahora, vamos a lo mismo. Como yo estoy asumiendo, por eso es que hay que tener cuidado bien los convenios, como yo estoy asumiendo que la dirección positiva es hacia arriba y la gravedad actúa hacia abajo, ¿ok? Entonces, por ese convenio, yo lo que debería decir es que la fuerza asociada al peso, tengo que ponerla negativa. Puedes ponerla desde un inicio, haber agregado aquí el menos y decir que la sumatoria de fuerzas es -1 por la masa por la gravedad, o bien me puedes decir simplemente que vas a tomar una aceleración negativa asociada a la gravedad porque va en contra de la dirección que usted asumió como positiva. Entonces, lo que le quiero decir con eso es que la ecuación diferencial se va a convertir en un h segunda de t igual a menos 9.8. Recuerde que estoy metido en el MKS, dado que estoy hablando de metros y segundos. Y aquí pues la masa no fue importante porque se terminó cancelando. Justamente cuando usted asume que es caída libre, pues eso se va a simplificar porque no están metiendo fuerzas de resistencia. Entonces la masa se va a cancelar. Por lo tanto, la masa del objeto no es importante. ¿Ok? Entonces tendría que esta que está aquí sería la ecuación diferencial ajá, y esto que le estoy agregando la llave sería el modelo asociado a este problema. Cuando usted le dicen plantee una ecuación diferencial y condiciones iniciales, lo que le están diciendo es que plantee un problema de valor inicial. ¿Y cuáles son las condiciones iniciales? Las condiciones iniciales es que yo estoy asumiendo que mi punto de referencia es este. Por lo tanto,
la altura en el instante cero es cero. Y luego, si recuerdan, nótese que la velocidad es 8 metros por segundo. Y ahí uno se pregunta ¿lo tengo que poner positivo o negativo? Recuerda que el impulso se le da es hacia arriba, que es la dirección que estoy asumiendo positiva. Por lo tanto, me quedaría que la velocidad en cero sería 8 específicamente. Y este es el problema. Este es el modelo. Este es el modelo. Si usted está, por ejemplo, en un problema de marque con X y en un problema de marque con X y el autor no quiere que usted resuelva el problema completo, entonces le podría decir que las opciones son cosas así. ¿Ves? Entonces, lo que le podría decir es el problema de los siguientes problemas de valor inicial, el que hay en A, B, C, D, el que modela este problema es, y bueno, esta sería la respuesta. Ya ahora, si uno le dicen, y resuelva, como es aquí, cuánto tiempo, o sea, ya le comienzan a hacer preguntas. Entonces, eso lo deja uno pensado. No queda más que resolver el problema, el cual es bastante sencillo de resolver, porque bueno, aquí es donde ya comienzan a jugar las ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Por ejemplo, esta que está aquí, las variables están completamente separadas, así que esta ecuación diferencial es de integración inmediata, es de variable ausente, pero es de integración inmediata. De aquí yo puedo integrar ambos lados con respecto al tiempo, entonces me quedaría h' es igual a menos 9.8 multiplicado por t, más una constante de integración. Y luego podría aplicar la condición inicial. Vea que yo tengo una condición inicial para h'. Entonces, si yo aplico esa condición inicial, lo que dice es que cuando tengas h', cambia el tiempo por cero y cambie el h' por 8. Entonces, me quedaría 8 es igual a menos 9.8 multiplicado por 8 más C1. Y de ahí claramente se ve que C1 tendría que valer 8 y por lo tanto h' es menos 9.8t más 8. ¿Y ahora qué? Ahora vuelvo a integrar para ya llegar a la función h. Pues volviendo a integrar, me quedaría menos 9.8 t cuadrado dividido entre 2 más 8t más otra constante de integración. ¿Ok? Esa nueva constante de integración la puedo averiguar con la otra condición inicial. Lo que pasa es que nótese que al ser h de 0 igual a 0, entonces la altura es 0 y los tiempos valen 0. Entonces fácilmente se ve que C2 valdría 0. O sea, a la hora de aplicarla, a la hora de aplicar esa condición, quedaríamos que C2 es igual a 0. C2 es igual a 0. Entonces, por lo tanto, ¿quién es h de t? Me quedaría menos 4.9t cuadrado más 8t nada más. Y esto es lo que yo le decía a usted, que a pesar de que yo hice mi dibujo, nótese que en realidad la misma solución del problema me dice que el movimiento es parabólico. Ahí está, es una parábola la que está modelando el movimiento del objeto. Y ya teniendo aquí en la ecuación, en realidad resolver los problemas o las preguntas que me están planteando ahí es muy, muy, muy fácil. ¿Por qué? Porque si te vas otra vez al problema, vea que la primera pregunta lo que dice es, ¿cuánto tiempo tarda el objeto en alcanzar su punto más alto? Pero entonces, al llegar aquí, usted sabe bien que en el punto más alto es un máximo para la función. Y recuerden que de cálculo diferencial, ¿cómo sacas el máximo de una función? Agarrando su derivada e igualándola a 0. Así que si yo divido estas preguntas, digamos que esta primera es como la pregunta A, que esta segunda es la pregunta B y que aquí hay una pregunta C. Ahí están las tres preguntas. La A dice, ¿cuánto tiempo tarda el objeto en alcanzar su punto más alto? Entonces, para contestar la parte A, para contestar la parte A, basta agarrar
esto que está aquí, que es la derivada de la función que está modelando la altura. ¿Y qué hago con eso? La igualo a 0. Y de ahí, entonces usted agarra igual a 0 y ya despeja esa ecuación trivialmente y me da que T es aproximadamente 0.813 segundos, ¿ok? Entonces quiere decir que esa sería la respuesta. El punto máximo se alcanza luego de 0.81.63 aproximadamente segundos, ¿ok? Eso sería para la parte A. La parte B, esto es un problema introductorio, entonces en realidad es bastante básico. La parte B dice, ahí la estás viendo arriba, dice, ¿a qué altura sobre el punto inicial está ese punto más alto? Es a qué altura. Entonces usted necesita una función que esté modelando la altura. Y ya usted sabe que usted tiene aquí una función que está modelando la altura. ¿Ok? Y como ya usted sabe en qué momento se alcanza la altura máxima, entonces lo único que tendrías que hacer es agarrar y calcular h de 0.8163. Y eso a la hora de evaluarla ahí le da aproximadamente 3.265 metros. Entonces, ¿cuál es la altura aproximada máxima que tiene el objeto, que logra el objeto? Sería 3.26 metros aproximadamente. Y para resolver la última, vean la última pregunta. ¿Qué es lo que dice la última? ¿Cuánto tarda el objeto en pasar de vuelta por la misma altura desde la que fue lanzado? Es decir, como este es mi sistema de referencia, entonces, ¿en qué momento pasa por acá? Lo que tendrías que preguntarte aquí es cuándo la altura es 0. Cuando la altura es 0. Entonces, fácilmente lo que haces otra vez es apoyarte otra vez en esta ecuación que está por acá. ¿Y qué? Y la igualo a 0. Ahí te estás preguntando cuándo la altura es 0. Y bueno, ya ahí resuelves esa ecuación cuadrática y encontrarás entonces cuánto es el tiempo para esa situación. De hecho, si usted resuelve esa cuadrática, me da t igual 0, que obviamente t igual 0 es por la posición inicial, y la que me interesaría es que t es aproximadamente 1.6327 segundos. ¿Ok? Esa sería la respuesta correspondiente. Entonces, es un ejercicio bastante directo. Creo yo que incluso en este momento, y esta sensación la va a tener usted, que hay muchos momentos en que yo estoy explicando cosas que usted dice, eso yo lo vi en física 1, eso lo vi, sí, son cosas que usted vio. Entonces, en realidad algunas cosas les van a resultar bastante sencillas, pero si yo le digo, bueno, como ya usted lo vio, no hagamos ningún ejemplo, de pronto pegas con ejemplos muchísimo más complicados como los que vamos a modelar quizás de aquí en adelante. ¿Ok? Pregunta, ¿quedó claro? O sea, ¿vamos claros? ¿La explicación quedó bien? ¿Sí? ¿Todo bien? Dice Andy que sí. ¿Todo bien? Sí. Bueno, vamos a seguir con otro ejemplo un poco más elaborado, un poco más elaborado. Pues vamos a pasar a este ejemplo. Dice, de hecho este ejercicio es mucho más elaborado. Dice, un helicóptero de 2.000 kilogramos está en el aire. ¿Ves? Automáticamente, esto me está diciendo que esto que está aquí es la masa, ¿verdad? Porque así es como medimos en el MKS la masa del objeto. ¿Ves? Entonces, un helicóptero de 2.000 kilogramos está en el aire, inmóvil. O sea, algo pasó, se le apagaron los motores y en un instante quedó inmóvil a 55 metros de altura. Dice, ok, en cierto momento, T igual 0, sus motores se apagan y el helicóptero empieza a caer verticalmente sin más aceleración que la debida a la gravedad. O sea, él se comienza a acelerar por culpa de él. Se viene completamente en caída libre. ¿Ok? Dice, 2 segundos después, enciende sus motores, los cuales ejercen una fuerza constante de 3.000 newton hacia arriba. O sea, ellos se tratan de regresarlo hacia arriba. ¿Ok? Entonces, vienen las preguntas. ¿Cuál es la altura del helicóptero 1 segundo después de empezar a caer? A los 3 segundos de caer, ¿cuál es la altura?
¿El helicóptero logra detener su caída antes de llegar al suelo o termina chocando? Esa es la pregunta. En caso afirmativo, ¿a qué altura deja de caer? En caso negativo, ¿con qué velocidad se golpea contra el suelo? O sea, hay que analizar esos escenarios. Entonces, un problema como este es mucho más complejo, o sea, sí hay que tenerle cuidado, y más que hay dos escenarios. Los escenarios es antes y después de que enciendan los motores, ¿ok? Ahí hay un problema. Entonces, deberíamos pensar en un escenario, primero como el siguiente, ¿ok? Vamos a plantear un problema con el siguiente. Primero pongamos el sistema de referencia. Entonces, pensemos que este es nuestro sistema de referencia, ¿ok? Vamos a asumir hacia arriba, porque es como lo más normal no, lo que estamos más acostumbrados. Hacia arriba la dirección positiva, hacia abajo la dirección negativa. Y la posición, si yo pienso que aquí es la posición inicial, digamos que esta es mi posición inicial, antes de que todo se comience a caer, ¿okay? Antes de que todo se comience a caer, ¿ok? Entonces, si yo estoy en ese escenario, entonces vamos a definir una función que me dé la altura del objeto, ¿verdad? Entonces, pensemos otra vez que h de t es la altura del objeto, a los t segundos, Okay, es la altura del objeto a los t segundos. Entonces, el problema me estaría diciendo que esa es la primera condición inicial. Me estaría diciendo que al puro inicio, al inicio, o sea, cuando t está en los primeros 2 segundos, cuando t está en los primeros 2 segundos, entonces, en ese escenario, ¿qué tengo? Tengo que la altura específicamente en el tiempo cero serían 55 metros, porque eso es lo que dice arriba. ¿Ves? Que dice que está a 55 metros de altura. Entonces, el h de cero serían 55 metros. ¿Ok? Bien. Luego, dice, en cierto momento se apagan, empieza a caer sin más aceleración que debido a la gravedad. Ok, por cierto, entonces, al inicio él simplemente se la apagan y ¡pum! Cae. Entonces, lo que quiere decir es que el helicóptero o el objeto no está recibiendo una velocidad inicial. O sea, no hay alguien que llegue y lo empuje, o sea, simplemente se le apagaron los motores y él cayó. Entonces, eso lo que quiere decir es que la velocidad en el instante cero es cero. La velocidad en el instante cero es cero. Entonces, si yo trato de modelar este problema así como está en los primeros 2 segundos, ¿qué tendría que decir? Bueno, utilizando la segunda ley de Newton en los primeros 2 segundos, lo que yo tendría es que la masa por la aceleración es igual a la suma de fuerzas. Vean que ahí en ninguna parte habla que hay una resistencia. Entonces, en problemas donde a uno, digamos, en la vida real, pues hay resistencia al aire, pero si a mí en el problema no me dan ningún dato sobre la resistencia, voy a tener que asumir que la resistencia es despreciable nuevamente, ¿ok? Es que si no me lo dan, no tengo forma de saber cuánta resistencia le está poniendo el medio. Entonces, simplemente asuma que la resistencia es despreciable. En ese caso, entonces yo tendría que la masa por la aceleración es igual a la sumatoria de fuerzas. Y si asumo que no hay resistencia, la única fuerza sería el peso. Entonces voy a caer en el mismo escenario de hace ratos en el cual me queda la masa por la gravedad, la masa se cancela y por lo tanto lo que me queda es h segunda de t igual a la gravedad que sería menos 9.8 por la misma explicación que hice hace rato, ¿verdad? Porque estoy asumiendo la dirección positiva hacia arriba. Entonces, la gravedad, como actúa hacia abajo, lo voy a tener que poner con signo negativo. Esta sería entonces la ecuación diferencial asociada a los dos primeros
a los 2 primeros segundos, ¿verdad? A los 2 primeros segundos. Ajá, ¿y eso con qué? Bajo el escenario de condiciones iniciales, que h en 0 es igual a 55 y que h' en 0 sería igual a 0. ¿Ok? Entonces, ahí tendría mi primer modelo. Ese sería exactamente mi primer modelo, el cual yo podría resolver. O sea, yo ese problema lo puedo resolver ahí como está. ¿Por qué? Porque si usted pone atención, vea que la primera pregunta, vamos a hacer el mismo toque, ponerle aquí a, vea que la primera pregunta es, ¿cuál es la altura del helicóptero un segundo después de empezar a caer? Y por lo tanto, yo estoy metido en este modelo, que es cuando el tiempo está de 0 a 2. Entonces, para poder contestar la primera pregunta, yo debería resolver este problema. Ajá. Cuando me hacen la segunda pregunta, la B, ya yo estoy en problemas, porque la B me dice que a los 3 segundos de caer, ¿verdad? Pero es que a los 3 segundos ya los motores están actuando. Y por lo tanto, el modelo no sería este, sería otro modelo que me falta por plantear, otro modelo que me va a faltar por plantear. Entonces, si gusta, resolvamos este para poder contestar la A. ¿Cómo resolvería este? Me dice, profe, vas a hacer exactamente lo mismo de la página anterior. Entonces, ¿por qué no vas y simplemente, bueno, esto es demasiada vagabundería, mejor lo hago, perdón. Aquí integro una vez, me quedaría h' de t igual a menos 9.8 multiplicado por t más una constante de integración. Como aquí dice que h' de 0 es 0, cuando yo le aplico esa condición inicial, al aplicarlo va a implicar que C1 vale 0. Por lo tanto, me quedaría h' de t es igual a menos 9.8 t. Y si vuelvo a integrar, me quedaría que h de t es igual a menos 4.9 t cuadrado más una constante de integración c sub 2. ¿Ok? Y si ahora aplico esta condición acá, al aplicar esa otra condición, al aplicarla, ¿qué es lo que me va a quedar? Me va a quedar que C sub 2 vale 55. Por lo tanto, el h de t sería menos 4.9 t cuadrado más un 55. Eso es lo que me quedaría. ¿Ok? Eso es básicamente lo que me quedaría. Y, por lo tanto, si a mí me preguntan, ya lo primero que es la A dice que cuál es la altura del helicóptero un segundo después de empezar a caer. Entonces ya yo la A la puedo contestar. La respuesta de la A, yo tendría que calcular H de 1. H de 1 lo evaluaría aquí, entonces me quedaría menos 4.9 más 55 y eso claramente es igual a 50.1 metros. ¿Ves? Entonces, ¿por qué utilicé este modelo? Porque el tiempo donde me lo están pidiendo está en el rango donde los motores están apagados. ¿Ves? Ese es el rango donde los motores están apagados. Entonces me quedaría que esa es la altura aproximada, 50.1 metros. Cuando yo paso la pregunta B dice que a los 3 segundos, y a los 3 segundos ya los motores se encendieron, o sea, ya ellos están encendidos. Entonces yo no puedo evaluar en esta misma ecuación. Estaría erróneo calcular h de 3 en esa ecuación. Entonces tengo que pasar ahora al modelo cuando es a partir de los 3 segundos, ¿ok? Entonces, este sería el primer modelo y el segundo modelo, aquí el modelo 2 es para cuando t es mayor o igual que 2. Es cuando el t es mayor o igual que 2. ¿Y en qué se diferencian los modelos? ¿En qué se diferencian los modelos? Es esta misma situación que tengo aquí, La única diferencia, vamos a poner aquí
masa por gravedad. La única diferencia es que ahora los motores actúan, los motores están actuando. Entonces, en este caso particular, los motores, según el enunciado del problema, ustedes lo pueden ver acá. Vean que los motores ejercen una fuerza constante de 3000 newton hacia arriba. Ese hacia arriba es importante para ver si va a favor o en contra de la dirección que yo definí como positiva. Si va a favor, lo pongo positivo. Si va en contra, lo pongo negativo. ¿Ok? Todo depende de la referencia. Tengan mucho cuidado con esto, porque a veces los estudiantes se enredan y le dicen, no, profesor, es que yo no sé si la fuerza la tengo que poner positiva o negativa. Yo no le puedo decir a usted, siempre, si va para arriba, ponga la positiva. Yo no le estoy diciendo eso. Es que depende de la forma de cómo usted define su sistema de referencia. Si usted me dice que asume positivo para arriba, pues entonces las fuerzas que van para arriba tenés que sumarlas, tenés que ponerlas positivas. Y este es el caso. Es decir, yo voy a tener que agarrar a esta fuerza y le voy a tener que sumar los 3000 newton que van hacia arriba. Entonces van a ir positivos. Por lo tanto, ¿cómo me va a quedar el problema propiamente? Me quedaría de la siguiente manera. Me quedaría, y ahora la masa no se cancela, tengo que ponerla. Sería la masa, que es 2000 kilogramos por H segunda, es igual a 2000 por menos 9.8. Ahí es donde yo estoy haciendo que el peso sea una fuerza negativa porque va en contra de la que yo asumí positiva. ¿Ok? Más 3000. Y de aquí despejando, entonces puedes hacer las cuentas. Simplemente haces esta operacióncita que está aquí, da un cierto valor que hay que pasarle a dividir el 2000, ¿verdad? Cuando haces esta operación aritmética, me queda que H segunda de T sería 5.2. Ahí ustedes pueden verificar que esta operación numérica dividida entre el 2000 daría 5.2. Así que esta es la Profe, aceleración, esa es la aceleración que queda asociada a esta parte del problema. ¿Ok? Esa sería la aceleración. Ahora, tengo que ponerle condiciones iniciales. ¿Por qué? Porque esto es un modelo completamente nuevo. Hay que ponerle condiciones iniciales. Entonces, la pregunta del millón sería, ¿cuáles son las condiciones iniciales que rigen este problema? O sea, ¿cuáles son las condiciones iniciales? Nótese que este problema es a partir de 2 segundos. ¿Ok? Es a partir de 2 segundos. Entonces, vamos a revisar, dice Karina, que si no eran 30,000, vamos para arriba. Ah, sí, son 30,000, tienes razón. Gracias, Karina. Sí, sí, sí. Sí, sí, ya vi aquí el enunciado. Eran 30,000. Gracias. Si no, no me dan las cuentas, ¿verdad? Entonces, bueno, por dicha no cambia nada la explicación. Aquí es 30,000, aquí es 30,000. Y bueno, la división da 5.2. No sé si lo chequeaste, Karina, para ver si ahí la división sí está bien asumiendo 30,000. ¿Sí? Ahí lo puedes chequear un toquecito y me cuentas en el chat, por favor. ¿Ok? Entonces, necesito ponerle condiciones iniciales. Yo no puedo usar las de arriba porque son condiciones diferentes. Es decir, ahora yo tendría que decir cuánto sería, a qué altura está a los 2 segundos, a qué altura está. Y luego, qué velocidad lleva a los 2 segundos. O sea, son cosas que yo debería completar. Esa información yo debería completarla. Y hay un detalle. Ok, Karina, gracias por confirmar. Resulta que usted está de acuerdo que las condiciones iniciales de este modelo serían las condiciones finales del anterior. Entonces, para yo sacar quién es H de 2 aquí y quién es H' de 2, yo lo que tendría es que devolverme al modelo de arriba, a este modelo de arriba, y aprovecharlo para sacarle, obtener condiciones finales, porque las condiciones finales de arriba son las iniciales del de abajo, de las condiciones finales. ¿Qué significa? Que tengo que ir al de arriba
y calcular H2 para ver cuánto me da. Y tendría que calcular H' de 2 para ver cuánto me da. ¿Ok? Entonces, si calculas H2, me parece, podemos chequear un momento de Carinado, que ya sé que tienes calculadora en mano. Ayúdeme a chequear el H2. Pareciera que da, me revisas, daría 35.4. Voy a chequear un momento, por favor. Que sería agarrar H2 y evaluarlo aquí. Entonces, para ver si da 35.4. Y el otro, más bien tendríamos que evaluarlo en la de aquí arriba. Ok, gracias, Karina. La otra tendríamos que evaluarlo aquí. Entonces, ahí claramente sería menos 9.8 multiplicado por 2, porque es 2 segundos. Entonces, me va a dar menos 19.6. Entonces, estas son las condiciones finales. Es decir, es dónde quedó y en qué condiciones el helicóptero exactamente antes de que encendieran los motores. Entonces, estas condiciones finales van a ser las condiciones iniciales del siguiente modelo. Entonces, aquí me va a quedar 35.4 y aquí me va a quedar menos 19.6. Perfecto, ¿ves? Entonces, teniéndolo desde ese punto de vista, ahora ¿qué sigue? Es volver a resolver este problema. Esto volvés a integrar, entonces me queda h' de t igual a 5.2 t más una constante de integración. ¿Sí? Más una constante de integración. Entonces, esa constante de integración la averiguas justamente utilizando estas condiciones. Entonces, aplico estas condiciones. Al aplicar esas condiciones, entonces, lo que me queda es menos 19.6 es igual a 5.2 multiplicado por 2 más un C1. ¿Ok? Y ahí es donde necesito que me ayuden a chequear esas constantes un toquecillo, que me ayuden ahí. ¿Cuánto daría el C1 entonces, en ese caso particular? ¿Me ayudan un momento? ¿Cuánto daría el C1? C1 sería igual a ¿qué? Entonces, si alguien me ayuda un toquecito ahí con la cálculo. Menos 30, profe. Ok, perfecto, muchas gracias, menos 30. Entonces, por lo tanto, tendríamos que H' de T es igual a 5.2T menos 30. Y ahora vuelvo a integrar. Entonces, me queda que el H de T sería, ¿qué sería? 2.6 de T cuadrado menos 30T más 11.2. Y ahora uso esta otra condición. Entonces, perdón, uso la condición. Entonces, aplico condición. Entonces, al aplicar la condición, me quedaría 35.4 es igual a 2.6 por 4 menos 60 más C2. Y por lo tanto, de aquí sacamos el C2. Se me pueden echar una mano para ver cuánto da el C2. 85. Perfecto, gracias. 85, ¿está bien? Y por lo tanto, ya que se me acabó el campo, vamos a seguir por aquí en esta esquinita. Entonces, lo que tendríamos es que el H de T, tendríamos el H de T en este segundo modelo, pues quedaría aquí con un 85. Y ya con eso deberíamos poder contestar todo lo que me están preguntando. De hecho, la parte B lo que decía era después de 3 segundos. Después de 3 segundos. Entonces, ahora sí tiene sentido que yo calcule H de 3, ¿ves? Para contestarla, pero evaluándola aquí, ¿verdad? Evaluándola ahí. Entonces sería H de 3. Y H de 3, si no fallan las cuentas, es igual a 18.4 metros. 18.4 metros. Entonces, la pregunta B era que cuál es la altura del helicóptero 3 segundos después de caer. Entonces serían 18.4 metros. 18.4 metros. ¿Ok? Profe, Ahora, dime. ¿por qué en el modelo 2 se toma inclusive el 2? Valga la redundancia. ¿Cómo se toma el 2?
Tipo que pusimos que es para t mayor o igual a 2, Ay, qué mala porque es suerte. mayor o igual y no solo mayor. Bueno, es que vamos a ver, quedamos tranquilos, si yo le digo a usted que borre eso, no pasa nada, está bien, es que es el puro límite, ¿me entiendes? Es el puro límite, entonces en el puro límite usted podría asumir que estás en el modelo anterior o que estás en el modelo actual, ¿verdad? Pero entonces está bien, voy a corregir ya aquí para t mayor que 2. ¿Estamos de acuerdo? Gracias. Bueno, mucho gusto. Ok, y aquí entonces daría 18.4. 18.4. Y la pregunta C, voy a hacerlo pequeño, porque ya ni me acuerdo qué decía la C. La C lo que decía es, aquí la C. Dice, el helicóptero logra detener su caída antes de llegar al suelo. Esa es la pregunta, que si logra detener la caída antes de llegar al suelo. Entonces, resulta que lo que debería uno preguntarse, como esto lo que está modelando es la altura a la que está el helicóptero, pues resulta entonces que para resolver la parte C, lo que te tendrías que preguntar es que si en algún momento la altura llega a ser cero, porque si la altura llega a ser cero, fue que el helicóptero se espapalló, o sea, le dio al suelo. Entonces, ¿qué tendrías que hacer? Tendrías que agarrar la función de altura, igualarla a cero. Entonces, lo que te va a quedar es una ecuación cuadrática. Te va a quedar esta expresión que está aquí, la igualas a cero. Y si esa expresión usted la iguala a cero, le va a dar t igual 5, va a dar dos valores, o t igual a 6.53. Claro, este no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo esto es que a los 5 segundos el helicóptero le va a dar al suelo. O sea, él le va a dar al suelo. Es decir, en t igual 5 significa que el helicóptero está pasando por la posición de equilibrio. En nuestro sistema de referencia de arriba, lo que significaría en nuestro sistema de referencia, lo que significa es que no es como el problema del puente, sino que el helicóptero viene, lo que voy a hacer no es para que no se me enreden, no voy a dibujar el movimiento del helicóptero, porque se supone que el helicóptero viene así, ¿verdad? Lo que voy a dibujar es la función que está modelando el desplazamiento del helicóptero, que es una parábola. Entonces, es una parábola, como puedes ver, es una parábola que abre hacia arriba, porque desde el colegio usted sabe que las parábolas que tienen el coeficiente principal positivo es porque abren hacia arriba. Entonces, lo que significa esa parábola es que el helicóptero va a venir después de los 2 segundos, aquí después de los 2 segundos, entonces la parábola viene, ella viene aquí, y exactamente cuando llega a los 5 segundos, espere que no, espérate un toquecito, va a ser la mejor. Exactamente cuando paso por los 5 segundos, lo que significa es que la altura es cero, o sea, el helicóptero está chocando contra el suelo. Ahora, si usted me dice, profesor, ¿y qué significa el 6.26? De lo que significaría entonces es que ya el helicóptero ya es que ya chocó contra el suelo. Si no hubiera suelo, sino que esto es un problema que es en un puente y que tiene sentido ir por debajo de la posición de equilibrio, lo que significa es que en algún momento el helicóptero alcanzó su postura mínima y logró recuperar y volvió a pasar por la posición de equilibrio. ¿En qué momento? En 6 puntos, lo que me dio, no me acuerdo, 6.53, ahí está. Eso es lo que significa, que el helicóptero pasa y luego ya volvió a subir. Si eso tuviera sentido, digamos, que la posición de equilibrio fuera en una plataforma ahí, que está flotando en el espacio, ¿no? Tipo películas de los Vengadores, esas cosas, ¿verdad? Pero aquí no, está en el suelo. Por lo tanto, él llegó y aquí ya pegó contra el suelo y pues, por lo tanto, este numerito de aquí ya no tiene sentido porque él no vuelve a pasar por la posición de equilibrio. ¿Okay? Entonces, la respuesta a la pregunta C, que si es que si el helicóptero logra detener su caída, la respuesta es que no. A los 5 segundos pega contra el suelo. Y ya esto no lo voy a escribir porque ya la hoja, como pueden ver, ya se me llenó. Pero bueno, lo estoy explicando, está quedando en el video. Entonces,
La pregunta que si el helicóptero logra detener su caída, la respuesta es que no. Es que no, a los 5 segundos pega contra el suelo. ¿A qué altura deja de caer? No, eso no es así. No deja de caer. A los 5 segundos pega contra el suelo. Y entonces nos diríamos que en caso negativo, ¿con qué velocidad golpea el suelo? ¿Con qué velocidad golpea el suelo? Entonces, en ese caso, lo que hay es que preguntar a H', que es la que está modelando la velocidad, a H', que anda por acá. Ya se me perdió, por aquí está H'. Entonces, para contestar la parte D, lo que tendrías es calcular H' evaluada en 5 segundos, que es cuando él va a pegar contra el suelo. Entonces, calculas esta operación y pues estaríamos listos. De hecho, esto me va a dar -4. Por lo tanto, la velocidad sería -4 metros por segundo. Esa sería estos son 5, ¿verdad? Sería 5, porque sacamos que J está a los 5 segundos donde pega contra el suelo. Entonces, este es un problema que igual ya uno explicado, lo ve, y uno dice, es un problema bonito, no está difícil. Claro, pero tiene su toque si uno ya se pone a modelarlo. ¿Me lograron entender bien la explicación de ese problema completo? Sí, ahí cualquier cosa me levantan el dedillo o ponen en el chat que sí lo lograron entender. Sí, sí, vamos bien. Profe, yo me quedo con un poquito duda con el toque que usted hizo sobre las condiciones finales e iniciales. Yo sé Ajá. que quizás en ese problema, como es un problema de caída, entonces de un escenario parte al otro y como va en movimiento, entonces como que se pegan, pero Sí. el asunto como que no comprendí cuando pasa de un escenario a otro, ¿me explico? Ya, y es que, ¿Me vamos a ver, escucha, no sé profe? cómo decírtelo de otra manera porque es bastante razonable. O sea, el helicóptero va cayendo. Entonces, el instante, en el momento en que encienden los motores, cambia automáticamente el escenario. Entonces, si ya ahora vas a tener una fuerza asociada al motor que en el escenario anterior no lo tenías. Entonces, si yo le digo a usted que cuando los motores se encienden, ¿cuándo son las condiciones iniciales? Usted no debería decirme que el desplazamiento es cero, porque ya el helicóptero se ha desplazado cierta cantidad. E incluso ya viene con una cierta velocidad impregnada por la caída antes de que encendieran los motores. Entonces, para yo sacar estas condiciones iniciales, las condiciones iniciales entonces sería a qué altura viene y luego la condición inicial sería, aquí asociada a la velocidad, es qué velocidad trae. Es que él ya trae una cierta velocidad, cosa que en el modelo de arriba no, porque se supone que él iba pasando y se quedó en algún momento totalmente quieto y entonces ahí uno sí dice la velocidad es cero y tiene una cierta altura de 55 metros. Entonces es razonable, Edgardo, que para yo poder sacar las condiciones iniciales del segundo modelo, me vaya al modelo de arriba, que es el que viene con los motores apagados, y yo le diga exactamente a los 2 segundos, que es donde se van a encender los motores, dígame por dónde va, o sea, qué altura lleva y qué velocidad lleva. Eso es lo que yo hice acá, es obtener qué altura lleva después de 2 segundos con motores apagados y qué velocidad lleva después de 2 segundos con los motores apagados. ¿Ves? El detalle es que me siento incómodo porque dije casi que lo mismo que dije hace rato. El problema es que no sé qué cosa diferente decir. ¿Me explico? Yo no sé, Edgardo, si al haber repetido lo mismo quedó más claro o todavía sigues con la duda. El problema es que ya no sé qué decir. Como, quizás como que conservó el momento de un escenario a otro, dice usted. Sí, claro, es que el momento inicial de uno es el momento final del otro. Exactamente, o sea, si yo le digo a usted, descríbame cómo empieza, ajá, cómo empieza, sinceramente no sé cómo, cómo decirlo diferente, ¿no? Es como que, por ejemplo, como que el día de hoy usted es pobre y a las medianoche se pegó la lotería. Entonces, las condiciones iniciales fue de hoy es con el dinero que usted amaneció en su bolsa y todo lo que usted quiera, pero a medianoche usted pegó la lotería. Entonces, las condiciones iniciales del día de mañana no son las mismas de hoy. Usted, las condiciones iniciales suyas de mañana,
quedan condicionadas por lo que pasó a medianoche. ¿Qué pasó a medianoche? Ya que usted se pegó la lotería. Entonces, el escenario final del día de hoy es el inicial del día de mañana. ¿Verdad? Es así. Está bien, dale un poco vuelta, ahí dale Sí, un poco profe. vuelta y Ok, está verás que bien. vas a ver toda la lógica del mundo. Es que ya no sé qué otra cosa decir. Gracias. ¿Está bien? Está bien, profe, gracias. Ok, pura vida, con gusto. Créame que si supiera decirle otra cosa distinta, te lo diría, pero es que no sé qué otra cosa distinta decir. ¿Sabes? Ok, bien. Vamos a hacer un tercer problema. Un tercer problema. Ok. Ese tercer problema dice que yo tengo una pared. Ahora vamos con un movimiento horizontal. Dice que yo tengo una pared que mide 8 centímetros de grosor. Entonces yo llego aquí, tengo una cierta pared que tiene 8 centímetros de grosor. Ajá. Y dice que una bala de 25 gramos, o sea, llega una bala y va a impactar aquí. Va a impactar la pared. Entonces está la bala y llega la bala, impacta la pared. ¿Cuál es la masa de esa bala? Son 25 gramos. Y recuerde que si estás hablando, vea que aquí hay que homogenizar las unidades. Tenga mucho cuidado con eso. Porque vea que aquí estamos hablando de velocidades de metros por segundo. Metros por segundo. Significa que en el momento que usted vea metros por segundo, significa que está metido en el MKS, que es el sistema que utilizamos en Costa Rica. Por lo tanto, recuerde que la masa la medimos en kilogramos y la unidad lineal la medimos con metros. Por eso es que usted está obligado a convertir estos 25 gramos, lo vas a interpretar como que la masa de la bala es 0.025 kilogramos. Así es como me lo tenés que interpretar. O sea, tenga cuidado con las unidades. Eso de todo modo no es nuevo para ustedes. En los cursos de física eso es sumamente común. Que tenga cuidado con las unidades. Y luego me dicen que la pared tiene 8 centímetros de grosor. Entonces yo tengo que decir justamente que el grosor sería, el grosor de la pared sería 0.08 metros, por aquello que yo tenga que interpretarlo. ¿Okay? Entonces son las únicas unidades que aparecen ahí fuera de lo tradicional del sistema, ¿verdad? Porque luego dice que la resistencia a la madera al movimiento de la bala es proporcional al cuadrado de la velocidad, suponiendo que la bala sale por el lado opuesto, o sea, la velocidad de salida es 20 metros por segundo. Esa es la velocidad de salida. Entonces, yo no sé cuánto duró la bala pasando de aquí a aquí. Yo no sé cuánto dura. Digamos que yo digo que este T0, digamos que este T0 es el tiempo que tardó la bala, en cruzar la pared, ¿ok? En cruzar la pared. Por cierto, aquí es muy razonable que yo asuma que voy a colocar el sistema de referencia. Yo voy a asumir que el sistema de referencia está aquí, así, y que esta es la dirección positiva y que esta es la dirección negativa, porque es un movimiento que es horizontal. Entonces, ahí es donde estoy colocando el sistema de referencia. Entonces, si yo digo que T0 es el tiempo que tardó la bala en cruzar la pared, entonces dice por acá en el problema que la bala sale por el lado opuesto a 20 metros por segundo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando la bala sale aquí, cuando ella sale aquí, va a llevar una velocidad asociada al tiempo T0, porque lo que vamos a hacer es suponer que mi sistema de referencia está acá, entonces ahí sería como el tiempo cero, como que el tiempo cero es cuando la bala le pega a la pared, ¿de acuerdo? Ese es el tiempo cero. Entonces, aquí exactamente, si quieres se lo escribo, exactamente aquí, vamos a asumir que es el T igual a 0, es cuando la bala pega a la pared. Estoy diciendo que dura T sub 0 segundos en cruzar la pared, entonces la velocidad en T sub 0 segundos sería 20 metros por segundo. Esa es
el dato que vengo para acá. Me sale por el lado opuesto a 20 metros por segundo. Y ahora la pregunta es, ¿cuánto tiempo tarda la bala en atravesar la pared? Es decir, en todo este problema, la incógnita es saber quién es el T sub 0. Eso es saber quién es el T sub 0, perdón, porque ahí lo dejé muy pequeño. Es, dígame quién es el T sub 0, que es el tiempo que tarda la bala en cruzar la pared. Se ve un problema medio inocente, pero no lo es. Bueno, primero que todo vamos a tratar de modelarlo. Vamos a tratar de modelarlo. Vamos a ponerle condiciones, condiciones iniciales y toda la cuestión. Entonces, lo que dice aquí es que la masa por la aceleración. Entonces, definamos, vamos a usar alguna variable. Digamos que x de t, porque tenemos que definir alguna función. Aquí ya no es un problema de altura. Pensemos que es un desplazamiento. Es el desplazamiento dentro de la pared. Dentro de la pared. O sea, ¿qué tanto se va desplazando la bala dentro de la pared? Porque yo estoy diciendo que en el sistema de referencia t igual 0 es cuando toco la pared. Entonces, pensemos que x de t es el desplazamiento de la bala dentro de la pared. Es el desplazamiento de la bala dentro de la pared. ¿Ok? Entonces, según la segunda ley de Newton, la masa por la aceleración, es igual a la suma de fuerzas. Sin embargo, lea el problema. Vea que el problema dice, ¿ok? Yo tengo que tener aquí igual a la suma de fuerzas. ¿Ok? La suma de fuerzas. El detalle es que aquí, ¿cuál es la fuerza? ¿Cuál es la fuerza que actúa? ¿Ok? La fuerza que actúa sería la resistencia de la madera. Entonces, esta sumatoria de fuerzas sería, o sea, ¿qué son las fuerzas adicionales que están aplicándose al movimiento? Ya sería la resistencia. Cuando yo disparo contra la pared de madera, lo que hace que la bala tienda a detenerse o que cada rato disminuya su velocidad es la resistencia de la madera. Entonces, la única fuerza que hay aquí sería la resistencia de la madera. Digamos que esto es resistencia de la madera. Entonces, la ecuación diferencial de la madera es que la masa por la aceleración sería igual a la resistencia de la madera. Pero si yo sigo leyendo, observe que dice que la resistencia de la madera es proporcional al cuadrado de la velocidad. Es proporcional al cuadrado de la velocidad. ¿Qué significa ser proporcional? Que es cada vez. Eso es lo que se llama la constante de proporcionalidad. Entonces, lo que significa es que la resistencia de la madera es cada veces el cuadrado de la velocidad. Eso es lo que está diciendo arriba. La resistencia de la madera es proporcional al cuadrado de la velocidad. Entonces, si yo sustituyo esta expresión acá, ya tengo la ecuación diferencial. De hecho, ya puedo plantear el modelo. El modelo sería que la masa, que recuerden que es 0.025 por la aceleración, es igual a K veces la velocidad al cuadrado, pero recuerde que la velocidad es la derivada del desplazamiento. Entonces, esto que está aquí sería la ecuación diferencial. Y ahora, ¿cuáles son las condiciones iniciales? Porque lo que tenés que plantear es un problema de valor inicial. ¿Cuáles son las condiciones iniciales? Las condiciones iniciales serían que al inicio la bala no ha cruzado nada. Entonces, x de 0 es 0. O sea, al inicio, que cuando pega, yo comienzo a medir el desplazamiento a partir de que ya pega. Al inicio no ha cruzado nada. ¿Y cuánta velocidad lleva cuando pega? Pues si me devuelvo otra vez al problema, dice que la bala golpea a 200 metros por segundo. Entonces, esa es la velocidad inicial. Y esa velocidad inicial la voy a poner positiva porque se asume que va a favor de cómo está dándose el movimiento. Y además, yo definí aquí la referencia
como positiva a favor del movimiento. Eso es lo más común. A favor del movimiento, uno define la dirección positiva. Por ese motivo, aquí voy a decir que x' en 0 es igual a 200. Y esas serían las condiciones iniciales. Esta sería la ecuación diferencial. Y hasta ahí es lo que se llama el modelaje del problema. Ahí yo modelé el problema. Ahora, ¿qué sigue? Ponerse a resolver. El detalle es que, como puedes ver, no tengo quién es K y eso me va a estorbar. Primer detalle. Segundo detalle, esto es una ecuación diferencial de segundo orden y todavía no sabemos resolver de segundo orden más que a través de cambios de variable, viendo como una ecuación diferencial de variable ausente. Entonces en realidad también se puede hacer de otra manera, pero prefiero no hacerlo así. Lo que lo voy a hacer aquí, para ser consecuente con lo que yo le he venido explicando, es que vamos a tomarle un cambio de variable en la ecuación diferencial. Entonces voy a agarrar aquí la ecuación diferencial y le voy a decir que sea u igual a x', que es lo que usted esperaría, que yo le haga eso, ¿verdad? Que u es igual a x'. Entonces la ecuación diferencial quedaría como 0.025 por u', ¿verdad? Sería así. Ok, entonces voy a chanear de una vez esta. El 0.025 es un cuarentavo. Entonces voy a escribir un cuarentavo para no trabajar con los decimales, salvo que sea estrictamente necesario, por u'. Y esto sería igual a k veces u al cuadrado. ¿Ok? Y si ves por acá, notarás que eso es una ecuación diferencial que es de variables separables. Entonces, la puedes ver como du 1 entre u cuadrado. Ajá, ahí me pueden ir ayudando. Igual a 40k por dt. Fíjense a ver si tengo toda la razón. ¿Ok? Si tengo toda la razón y las variables están separadas. Entonces, si yo procedo a integrar, la integral de la izquierda me daría menos 1 entre u. Y la integral de la derecha me da 40kt más una cierta constante de integración, más un cierto C1, ¿Ok? Bien. Y hasta ahí es donde yo tengo que tener calma. Vamos a ver, porque me parece que ya yo por lo menos puedo averiguar la constante de integración, porque recuerde que al fin y al cabo u es x', o sea, si yo reescribo esta ecuación, esto sería menos 1 entre x' de t es igual a 40kt más un C1. Y yo podría utilizar esta condición inicial aquí. Yo podría aplicarla ahí para averiguar la constante C1, por lo menos. Entonces, si yo aplico esa condición, lo que tendría es que cambiar el t por 0 y la derivada tendría que cambiarla por un 200. Entonces, lo que me quedaría de ahí es que menos 1 entre 200 es igual a 40, no, a C1 nada más directamente, ¿no? Así. Entonces, por lo tanto, ¿qué llevo hasta ahora? Por lo tanto, llevaría que menos 1 entre x' de t es igual a 40kt menos 1 entre 200. Y como usted puede sospechar que sigue de aquí en adelante en ese profesor, usted va a tener que seguir, porque al fin y al cabo usted anda detrás de resolver la ecuación diferencial. O sea, vas a tener que llevarle llegarle al k de t, ¿verdad? Al x de t. ¿Para qué? ¿Por qué quiero llegarle al x de t? Para poder utilizar esta otra condición inicial. Bien, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Recuerden que esto que está aquí es dx de t. Así que escrito de otra manera, esta ecuación que tenés aquí sería más bien
dt de x, porque está al revés. Entonces me quedaría dt de x es igual a 40, que si lo voy trabajando exacto sería como 8000. Vayan revisando las cuentas para no equivocarme aquí. Menos 1 dividido entre 200. Ese profesor, ¿qué estás haciendo? Lo que estoy haciendo es reacomodar la ecuación para hacerla como una de variables separables. Esto es todo, para volver a resolver. Nótese que de aquí yo puedo separar las variables. Puedo decir que esto es menos 200 de t dividido entre 8000 kt menos 1 igual a dx. Vayan siguiendo y si ustedes ven alguna metidilla pata mía, por favor me dicen de una vez porque después rectificar es muy difícil. Entonces lo que hice ahí fue separar las variables. Y a la hora, ¿qué es lo que viene? Pues ahora lo que viene es la integral. Y la integral, vea que la parte de la derecha ya me da x. O sea, ya averigüé quién es el x de t. Pues ya tengo quién es el x de t. Necesito integrar esta función que está aquí. Y recuerden que esa función en particular, la puedo sacar con logaritmos. ¿Por qué? Porque si yo me pregunto lo siguiente, pongan mucha atención para no enredarle. Este menos 200 lo voy a sacar de la integral para que no me estorbe. Entonces lo voy a poner aquí. Entonces por ahora lo que tengo aquí es un 1. Recuerden que esa integral siempre, la integral de 1 entre un polinomio lineal siempre da un logaritmo. ¿Por qué? Porque la derivada de un denominador como este da una constante. La derivada con respecto a t de este denominador daría 8000k. Ese 8000k perfectamente puedo ponerlo acá y ponerlo acá para compensar. Eso se puede siempre que sea una constante. Siempre que sea una constante, uno puede hacer ese proceso, ¿de acuerdo? Entonces, hasta ahí iríamos bien. ¿Y esto qué me arroja? Pues ahora lo que me arrojaría es una fracción en que entre es menos 200 dividido entre 8000. Entonces, esto quedaría menos 1 entre 40k, ya simplificando, multiplicado por el logaritmo natural del valor absoluto de 8000 kt menos 1. Perdón, que lo puse más abajo de la cuenta. O bueno, abajo nada más. Aquí. Y me falta una constante de integración. Que en realidad no me hace falta porque la constante va a dar 0, pero no importa. Le voy a poner aquí C2. ¿Cómo sé que la constante es 0? Es que mira que yo tengo que x de 0 vale 0. Entonces, si yo agarro ese x de 0 igual a 0 y lo aplico aquí, tendría que cambiar el x de t por 0 y el t por 0. Entonces, nótese que aquí tendría que poner un 0 y aquí tendría que poner un 0, lo cual me quedaría como logaritmo natural del valor absoluto de menos 1. Y el logaritmo del valor absoluto de menos 1 da 0. Entonces, significa que de aquí uno ve que a la hora de aplicarlo, al aplicarla, implica que C2 vale 0. Entonces, lo que acabo de determinar es que el x de t es solamente esta parte. El x de t es solamente esta parte. Nada más. Pues, el x de t es esa parte. Bien. Y pues, aunque ustedes no lo crean, ya casi terminamos. Ya casi terminamos este problema. Es que tiene su toque. Este ejercicio es bastante complejo. De hecho, voy a resumir aquí un momento. Voy a insertar una página. Ajá, vamos a darle aquí. Insertar una página. Porque ya el campo en aquella ya quedé frito. Me parece. Ah, no, ahí todavía tengo campito. Vamos a ver si me lo logro jugar. Vea lo que yo llevo. Llevo el x de t. Ese es el x de t. ¿Sí? Ese es el x de t. Y de aquí, yo podía decir quién es la derivada. De hecho, de aquí o de aquí. En cualquiera de las dos. Me gusta más esa que está ahí. Entonces, ¿qué es lo que dice ahí? ¿Qué es lo que dice ahí en esta? En esta que está aquí, ¿qué es lo que dice? Lo que diría es
volviéndole a dar vuelta, vamos a ver si no los enredo. Póngale mucha atención. Lo que diría es que x' de t con un negativo es igual a ¿quién? Vea que le estoy dando vuelta a esta fracción. Entonces, si le doy vuelta a esta fracción, tengo que darle vuelta a esta otra. Entonces, sería igual a 200 dividido entre 8000 kt menos 1. Eso es. Entonces, yo lo que tengo por ahora es quién es el x de t y quién es la velocidad, que el menos de la izquierda como que no tiene mucha gracia, se lo voy a pasar para acá. ¿Ves? Entonces, espero no haberles enredado. Lo que hice fue darle vuelta a estas dos fracciones, ¿verdad? Le di vuelta a estas dos fracciones. Entonces, al darle vuelta a estas dos fracciones, al darle vuelta a esta, me quedaría x', porque sería el de x de t, que es x', y el menos lo pasé para la derecha. Entonces, pongan mucha atención, porque, por cierto, este problema, si ustedes van a ver el libro, es el último problema que pone el autor del libro aquel que les dije que practiquen. Y estas partes él pone que es difícil. O sea, esto es un problema de categoría difícil para que ustedes tampoco primero que no se asusten y segundo que tampoco se atengan. O sea, son problemas, eso es un problema que es una categoría bastante complicada. ¿Por qué? Porque vean que dice por acá que la velocidad cuando yo evalúo en t sub 0 me da 20 metros por segundo. O sea, la velocidad que sería el x', cuando yo lo evalúo en t sub 0, me da 20 metros por segundo. Entonces, lo que te quiero decir con eso es que yo tengo derecho a venirme de aquí y decir que como la velocidad evaluada en t sub 0 me da 20, entonces yo tengo derecho a aplicar esa condición a esta ecuación que está acá. Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría que 20 es igual ¿a qué? A menos 200 dividido entre 8000 K multiplicado por T sub 0 menos 1. Me dice, profe, ¿y qué ganas de ahí? ¿Qué ganas de ahí? Vamos a ver qué gano. Vamos a ver qué gano. Gano lo siguiente. Yo, por ejemplo, puedo simplificar con este de aquí, ¿verdad? Entonces, lo que me quedaría es 8000 K por T sub 0 restándole 1 es igual a menos 10. Ahí revisen mis cuentas a ver si voy bien. Por lo tanto, puedo ver que KT0 sería igual, este menos 1 se lo paso a sumar, entonces me queda menos 9 dividido entre 8000. Entonces, yo acabo de averiguar cuánto vale la constante de proporcionalidad, que es K, multiplicada por T sub 0. ¿Dónde quién era T sub 0? T sub 0 era el tiempo que duraba la bala, voy a hacerlo pequeño, vea que era el tiempo que duraba la bala para cruzar la pared. Ajá, el tiempo que duraba la bala para cruzar la pared. Pero resulta que hay otra condición que yo no he usado. Es que la pared tiene 8 centímetros de ancho. ¿Qué quiere? Eso no lo he usado para nada. Resulta que aquí había otra condición escondida. ¿Cuál es la otra condición escondida? Que el desplazamiento después de t sub 0 segundos vale 0.08 metros. ¿Ves? Aquí hay una condición escondida, que es la relacionada con el ancho de la pared. Recuerde que esto es velocidad y esto es, perdón, me jalé la torta. Esto es velocidad y esto es desplazamiento. Entonces, si yo le digo a usted, después de transcurrido t sub 0, ¿qué era t sub 0? El tiempo que tardó la bala para pasar la pared. Entonces, después de t sub 0 segundos, la bala ha logrado cruzar la pared, es decir, se ha desplazado 0.08 metros. Entonces, esta condición yo también la puedo usar. Y usted puede decirme, profesor, ¿y cómo la va a usar? De la misma manera, de una forma muy, muy similar a como acabo de usar esta otra. Vea que esta se la apliqué a esta que es la derivada. Ahora puedo agarrar esta que está aquí y le puedo aplicar la condición a esa ecuación. O sea, la de arriba se relacionaba con la derivada.
Así que esta ahora se la voy a aplicar a la que se relaciona con el desplazamiento. Entonces, ¿qué vas a hacer? Decirme, ok, profesor, entonces, esto sería... cambiar esta expresión acá, entonces me quedaría 0.08 sería igual a menos 1 entre 40K multiplicado por el logaritmo natural de 8000 K por T sub 0, porque estoy cambiando el X, lo estoy cambiando por 0.08 y el tiempo lo estoy cambiando por T sub 0. Entonces me quedaría K por T sub 0 menos 1. Y aquí es donde usted necesita anotar algo. Y así, profe, qué ejercicio más complicado, pero ya casi le estamos llegando al final. Vea, yo descubrí aquí que la expresión K por T sub 0 vale menos 9000, menos 9 entre 8000. Entonces, lo que le estoy diciendo es que ahora yo tengo derecho a agarrar esto y evaluarlo acá. Me dice, ¿para qué diablos va a hacer eso? Vamos a ver para qué me sirve hacer eso. Es que me quedaría 0.08 es igual a menos 1 entre 40K multiplicado por el logaritmo natural de 8000. Ah, bueno, hasta me queda bonita, ¿verdad? Porque me queda 8000 multiplicado por menos 9000 entre 8000. Y el 8000 se me cancela. Entonces de aquí viene ese profe, ¿y qué? Vea, por primera vez logré despejar algo. ¿Qué acabo de encontrar? Acabo de poder encontrar una ecuación que solo tiene una bendita variable, que es la K. Hasta ahorita acabo de lograr encontrar la K, que es la constante de proporcionalidad. La acabo de encontrar, porque vea que de aquí el 8000 se cancela con el 8000, y lo que me queda entonces es esta expresión sería 2 entre 25. Voy a ponerlo en el mismo color. Esto es 2 entre 25. Este número es 2 entre 25. Luego me quedaría aquí menos 1 entre 40 por K multiplicado por el logaritmo natural de 10, porque esto me queda menos 9 menos 1, que es 10, logaritmo natural de 10. Entonces, si yo le digo a usted cuánto vale cada de aquí, ya usted me puede despejar con toda la tranquilidad del mundo y decirme que sería el K, ayúdenme un momento a ver, sería 2 multiplicado por 40 dividido entre 25 logaritmo natural de 10 y con un menos. Revisen a ver si en todo ese... Ah, no, sí me equivoqué. Espérate, que lo hice tan rápido que me terminé equivocando. Por aquí lo que puedo hacer es agarrarla acá y más bien pasarla para acá. Entonces, ¿qué me quedaría? Acá igual a qué? A menos logaritmo natural de 10. Hice mucho enredo antes. Ajá. Ahí le quité la K. Y luego esto multiplica por 25 medios. Listo, ahí está. Ahí está el despeje de la K. Así que esta es la K. Esa es la constante de proporcionalidad. Y si todas esas cuentitas andan bien, me pueden revisar un toque en la calculadora si esto da aproximadamente menos 0.9201. Revisen un momento y me confirman en el chat si da eso. Ah, perdón, no estaba viendo el chat y vi que postearon una pregunta. Karina preguntó. Ah, bueno, ya le contestaron. Bien, gracias, Edgardo. Sí, ya entonces ahí ya Edgardo le contestó. Muchas gracias, esa es la idea. ¿Pueden comprobar si eso está bien? Ese es el valor de la constante K. Está bien, por favor. ¿Perdón? O ¿Perdón? que acaba de poner. Lo que acaban de poner en el chat, no 0.7196. yo a mí. Ok, entonces lo corregimos, no pasa nada. Entonces, menos 0.7196. Ese. ¿Ok? Y me dice, ¿y qué gano yo con tener el valor de K? Vea, y usted aquí me va a dar la razón. Ponga mucha atención. Vea que si yo tengo el valor de K, lo meto aquí y puedo despejar T sub 0. ¿Y cuál era lo que yo andaba buscando en todo el problema? ¿Cuál era todo el enredo del problema? Lo voy a llevar otra vez arriba. ¿Qué era lo que preguntaba el problema? ¿Cuánto tiempo tarda la bala en cruzar la pared? ¿Cuánto tarda? Y yo puse aquí
T sub 0 es el tiempo que tarda la bala en cruzar la pared. Es decir, ya terminé. 3 días después ya terminé. Porque entonces lo que estás haciendo es agarrar este valor de K, lo sustituyes acá y ya puedes de aquí despejar el T sub 0. Entonces ya ahí sacas cuánto es que tarda la bala en cruzar la pared. Ya esa operación sí ya, si quiere la hacen, si quiere me ayuda un momento, pero ya ahí ya la terminamos, ¿verdad? O sea, ya sería entonces que el T sub 0 sería menos 9.000 dividido entre 8.000 y eso multiplicado por, poniendo el valor exacto, sería el 1 entre K. Entonces sería menos 80 dividido entre 25 logaritmo natural de 10. Ese es el valor exacto. Pues ese es el valor exacto. Que es, habiendo pasado a multiplicar este valor, pasarlo para acá. Entonces, este sería el T sub 0. Y ya ustedes esto lo meten a la calculadora. Y pues ahí ustedes me pueden echar una manilla. Sería, no sé si alguien ya lo tiene, me cuenta. Entre 8.000. Yo lo estoy intentando hacer también, pero tal vez ustedes lo logran hacer un poquito más rápido. Entonces sería menos 80. Menos 80. Dividido entre 25, logaritmo natural de 10. Y eso da 0. Ya me dio algo muy pequeñito. Me dio 0.00015.6 segundos. O sea, es voladísimo. Eso es lo que dura aproximadamente. Espero no haberme equivocado en todo este enredo de cálculos. Lo que sí es claro es que la explicación está bien, ¿verdad? Si me equivoqué alguien en una cuentilla, pues me disculpan, pero la explicación sí es la parte como A mí más... me dio- ¿Sí te dio eso? Sí, señor. Ok. Entonces, vean que esto es un problema que es curioso porque tiene una redacción bastante pequeña, pero tiene una solución bastante compleja. Es bastante complejo. Pero a grosso modo, sí me lograron entender la idea. O sea, lo que estuvo duro fue la solución, pero el modelaje fue bastante rápido. Lo complicado fue la solución. Sí, sí me lograron seguir, dice Andy que sí me logró seguir, pues entonces, muchísimo cuidado, ¿verdad? Bueno, entonces, lo que teníamos por acá, bueno, esta ya me la puedo eliminar. Lo que podríamos hacer es este último problemita, como ya ahora sí estamos cortitos de tiempo, entonces lo que podríamos hacer es simplemente plantearlo, que es al fin y al cabo como la parte más quisquillosa. Y además que es un problema en particular, que vea que ahora me están dando las unidades en libras y cosas por este va a ser más bien, ¿ves? Habla pies por segundo, o sea, este es un problema que está completamente metido en el PLS. Va a estar completamente metido en el PLS. Entonces, dice que yo tengo un hombre y su bote de motor pesan juntos 1.120 libras. O sea, yo tengo, aquí se pesan, automáticamente me están diciendo que es el peso, no la masa, ¿verdad? Entonces, lo primero que tenés que hacer es ver que el peso es la masa por la gravedad. Y aquí entonces el peso serían 1.120 libras de fuerza, 1.100 libras de fuerza, igual a la masa por la gravedad. Y como estás en el PLS, aquí atrás le puse el resumen, en el PLS la gravedad es aproximadamente 32 pies por segundo al cuadrado. Entonces, significa que aquí tenés que ponerme un 32 y de ahí me despejarías que la masa es aproximadamente 35. ¿35 qué? Libras de masa. Entonces, pongámosle para no hacer enredos, digamos que son 35 slugs, ¿ok? Así se trabaja en el PLS. Serían 35 libras, pero de masa. Estos son libras fuerza, la de acá, las asociadas al peso. Entonces, cuando yo monto la ecuación diferencial, igual voy a decir que la masa por la aceleración, en X segunda, igual a una sumatoria de fuerzas. Entonces, esta masa va a ser un 35 por la segunda derivada, igual a que a la suma de fuerzas. Entonces, vamos a ver cuál es la historia.
Dice, suponga que el empuje del motor es equivalente a una fuerza constante de 140 libras en la dirección del movimiento. Entonces definamos el asunto. Porque entonces, si yo me vengo para acá, yo puedo decir que tengo una posición inicial. Esto va a ser otra vez un movimiento horizontal. Estamos hablando de un bote que se va trasladando. Entonces, vamos a asumir que para acá es la dirección positiva, para acá es la dirección negativa. ¿Ok? Entonces, dice que el motor es equivalente, o sea, da una fuerza de 140 libras en la dirección del movimiento. Entonces, a favor, yo tengo una fuerza de 140 libras. A favor. ¿Ok? A favor. Y luego, si sigo leyendo, después del punto y seguido, dice que la resistencia del agua al movimiento es igual a 7 veces la velocidad instantánea. Es igual a 7 veces. Es decir, el bote se va moviendo, o sea, aquí va el bote, aquí va el botecillo, ahí va el botecillo bien horrible, no importa, aquí va el botecillo, ahí va el bote, va para allá, y hay una resistencia dada por el agua, y esa fuerza de resistencia es 7 veces la velocidad del bote. Cuando yo lleve como yo estoy asumiendo que la dirección positiva es hacia la derecha, entonces la resistencia voy a tener que reportarla como negativa cuando yo la incorporo a la ecuación diferencial. Entonces, en la sumatoria de fuerzas sería menos 7 veces la velocidad instantánea, que sería menos 7 veces x', entonces, porque eso es lo que dice ahí arriba, que la resistencia del agua al movimiento es igual a 7 veces la velocidad instantánea. Y dice que el bote está inicialmente en reposo. En reposo, entonces voy a estar en reposo, implica que el desplazamiento al inicio es 0 y que se mueve sin velocidad inicial. O sea, el movimiento se da gracias al empuje del motor. ¿Ok? Gracias al empuje del motor. Entonces, esta sería la ecuación diferencial. Entonces, el modelo quedaría dado por esta ecuación diferencial. Quedaría dado por esa ecuación diferencial. El desplazamiento en 0 es 0. Y x' es 0. La velocidad inicial también es 0. Así es como quedaría el asunto. Ese sería el modelo de la ecuación. Si usted tiene alguna duda, por ejemplo, una duda razonable que usted podría tener aquí, es usted me dice, profesor, ¿por qué en la sumatoria de fuerzas no contempla el peso? ¿Por qué no contemplo el peso? Bueno, justamente porque el peso es una fuerza vertical y se supone que el agua, se supone que el bote está flotando en el agua. Para que el bote esté flotando en el agua, significa que aquí él está ejerciendo la fuerza hacia abajo asociada al peso. Y el agua va a ofrecer una resistencia que es opuesta al peso, que es gracias a la tercera ley de Newton. Entonces, en el momento en que el bote flota, el peso no es que usted no lo está considerando, es que el agua le está ofreciendo una fuerza opuesta que termina cancelando el peso. Es como que si yo agregara el W y el menos W. ¿Okay? Entonces, no es que en el modelo no va el peso, es que esa fuerza se cancela con la que ofrece de opuesta el agua. ¿Okay? Ese es el motivo del por qué de pronto usted me podría decir, pues yo no entiendo, porque en todos los modelos anteriores has considerado el peso, pero aquí no estás considerando el peso. Ese es el motivo. Bueno, esta sería entonces la ecuación diferencial y de aquí en adelante ya es completamente resolver. Eso es completamente resolver. Por aquello que no se me confundan, observe que acá esta ecuación, a pesar de que es de segundo orden, yo la puedo reformular como un 35. Por cierto, todos son múltiplos de 7, se puede simplificar. Sería 5 veces V' igual a, todos son múltiplos de 7, este sería 20, menos V de t. Entonces, a pesar de que esta ecuación es de segundo orden, si yo la modifico y la veo como una ecuación en términos de la velocidad, quedaría de primer orden.
Y esta de primer orden usted la puede resolver con variables separables o bien la puede ver como una lineal. Perfectamente la puedes ver como una lineal, eso es gusto suyo. Por ejemplo, si yo la veo como variables separables, esto sería 5 entre 20 menos v de v igual a dt. Integrando ambos lados, entonces aquí me quedaría menos logaritmo natural del valor absoluto de 20 menos v. Y en la parte de la derecha sería t más una constante de integración. T más una constante de integración. Y ya ahí resolví la ecuación diferencial. Este menos lo puedo pasar para acá. Entonces me queda el logaritmo natural del valor absoluto de 20 menos v igual a menos t más un c2. Ahora tomo exponenciales. Estoy despejando la velocidad. Tomo exponenciales, entonces me quedaría 20 menos v es igual a una constante c3 multiplicado por e a la menos t. Y de ahí despejando la velocidad me queda que la velocidad sería igual a ¿qué? A 20 menos una constante C3 por e a la menos t. Entonces ya aquí tengo la solución asociada a la velocidad. La constante de integración la puedo averiguar fácilmente porque como yo tengo condiciones por acá, dice que la velocidad en cero vale cero. Entonces, si yo agarro esta condición y la aplico aquí, me quedaría 0 es igual a 20 menos C3 multiplicado por e a la 0. Y por lo tanto, la constante C3 vale 20. Entonces, ya tienes que, por lo tanto... Profe, Hola, disculpe, hola. Dime. una pregunta, ahí no hizo falta el 5, el que estaba en la integral, digamos. El 5, uy, sí, gracias. Entonces, aquí es un menos 5. Vamos arreglando ese menos 5. Entonces, ¿cómo me quedaría? Aquí me quedaría así, ¿verdad? Menos t quintos. Muy bien, ¿verdad? Y por lo tanto, aquí me quedaría menos t quintos. Y aquí menos t quintos. Ya lo arreglé. Lo demás no cambia. Sí, está bien. Ya ahí ya lo arreglé. ¿Ok? Ya lo demás no cambia. Y por lo tanto, como estoy hablando en t igual 0, sigue siendo 20. Nada cambió. Entonces, la velocidad sería 20 menos 20 por e a la menos t quintos. Entonces, esta es la ecuación que está modelando la velocidad. Y si ahora quieres sacar el desplazamiento, dependiendo lo que te estén preguntando, porque voy a ir a la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? La velocidad del bote en cualquier instante significa deme la velocidad como función del tiempo. Eso que acabo de poner aquí abajo es la velocidad del bote como función del tiempo. Sería la velocidad en cualquier instante. Entonces ya eso lo contesté. Dice su velocidad límite. Pues si me están diciendo velocidad límite es un problema de límites completamente. Si me preguntan velocidad límite, ya pues sería tomarle el límite cuando t tiende a infinito a la velocidad. Esa es la velocidad límite. Y si yo hago t tender a infinito, pues su conocimiento elemental de límite sabe que esta exponencial va para 0. Por lo tanto, esta expresión tiende a 20. Entonces, la velocidad límite de este problema es 20 metros por segundo. No, 20 metros por segundo no, por las unidades que estamos usando aquí era pies por segundo, creo que era. Ahora, pues estaba en el PL, sí, ya no sé ni en qué problema estoy metido. Sí, correcto. Entonces sería pies por segundo. Esa es la velocidad límite, pies por segundo. Esta es la velocidad como función del tiempo. Y si me preguntan algo más, nótese que la última pregunta lo que dice es que saque la distancia en cualquier instante. Entonces, al pedirme la distancia, eso me obliga a agarrar esta velocidad y volverlo a formular como una ecuación diferencial. Es decir, la tengo que volver a ver como un x', que es la derivada de la distancia. Ajá. Y tengo que volver a integrar. Volviendo a integrar, aquí ya me quedaría 20t. Ajá, esto me quedaría menos 20 e a la menos t quintos, dividido entre menos un quinto, más una constante de integración que ya está, perdí la cuenta por C que iba, creo que iba por la C3, ok, entonces esta sería una C4. Esa es la constante 4. Esta sería ya el desplazamiento que se reescribe como 20t más 100 veces e a la menos t quintos.
Y ya para terminar el ejercicio, al fin y al cabo lo terminé resolviendo. Nótese que yo tenía una condición que decía que el desplazamiento en cero es cero. Por lo tanto, esta condición implicaría automáticamente, si yo puedo sacar una superflecha de aquí a aquí, eso implicaría automáticamente que aplicando condición, aplicando que x de 0 es 0, entonces me quedaría 0 es igual a 0 más 100 más C4. ¿Ves? Entonces, por lo tanto, la constante C4 sería menos 100. Y ya ahí, ya ahora sí, ya logré terminar el ejercicio. Entonces, el x de t sería esa cosa que está ahí, menos 100. Y esta sería la función que modela el desplazamiento de la lancha como función del tiempo. Ya si a usted le dicen, diga cuánto se ha desplazado después de 5 segundos. Bueno, viene aquí, evalúa X, cambia la T por 5 segundos y así consecutivamente. ¿Ok? Entonces, este es un ejercicio que quería para ustedes de movimientos horizontales. Y ya con eso termino esta primera aplicación que como muerta de risa no es, ¿verdad? Entonces tengan mucho cuidado de ir a practicar lo suficiente esta aplicación. Aquí les dejo un problema más, pero les digo que este problema en particular está resuelto en el folleto de Sarai. Entonces, si quieres lo intentas y si algo no te calza, puedes ir al folleto de Sarai y apoyarse con la solución para ver si todo te va calzando, todo te calzando bien. Con eso termino la clase, está lista la primera aplicación, tengan cuidado, porque ya el viernes vengo con otra aplicación. Esta no, o sea, la aplicación es fácil, el problema es que los problemas tienen su detalle, entonces tengan muchísimo cuidado.